¿Qué pasaría si te dijera que el ataque con misiles más peligroso es el que no impacta absolutamente nada? Sin explosiones, sin aeronaves destruidas, sin bajas militares, solo 10 misiles, todos interceptados antes de alcanzar su objetivo. Para el mundo, parecía una victoria israelí completa, pero debajo de esos titulares ocurrió algo mucho más importante. Cada interceptor que fue lanzado, cada sistema de defensa aérea que fue activado y cada $1.000.000 gastado en cuestión de minutos puede haber sido exactamente lo que Irán quería. Porque este ataque nunca tuvo como objetivo destruir una base aérea. Tuvo como objetivo exponer una debilidad que podría dar forma a la siguiente fase de este conflicto. Hoy vamos más allá de los titulares para descubrir la estrategia oculta detrás de 10 misiles que cambiaron mucho más de lo que destruyeron. Se dispararon 10 misiles balísticos contra una base aérea israelí el 7 de junio. Los 10 fueron interceptados. Ningún israelí murió. Ninguna aeronave fue destruida. Ninguna pista quedó llena de cráteres. Y ese resultado, 0 daños, 0 bajas, éxito defensivo completo, es el desenlace más peligroso posible. No para Irán, para Israel. Porque el ataque nunca fue diseñado para destruir la base aérea de Ramat David. Fue diseñado para demostrar que Irán todavía puede alcanzarla. Y la prueba fue entregada ante las cámaras, en las estelas de condensación de 10 misiles, que todos los sistemas de defensa aérea del norte de Israel tuvieron que activar simultáneamente para detener. Los interceptores funcionaron. También costaron aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares ser disparados. Los misiles que detuvieron costaron una fracción de esa cantidad, y hay más de donde esos salieron. Mientras que los interceptores que los destruyeron tardan meses en ser reemplazados. Estás observando una guerra de aritmética disfrazada de una guerra de explosiones. Y el lado que parece estar perdiendo cada intercambio es el lado que en realidad está ganando las cuentas. Si este es el tipo de análisis que revela la lógica que se esconde debajo de las imágenes, suscríbete, un toque, y el próximo te llegará antes de que llegue la próxima salva. La secuencia del 7 de junio se desarrolló en menos de 24 horas. Hezbollah lanzó una salva de cohetes hacia el norte de Israel. La mayoría fueron interceptados cerca de Yiftach. Las FDI respondieron con un ataque aéreo contra un cuartel general de Hezbollah en el distrito de Dahieh, en el sur de Beirut. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzó entonces aproximadamente 10 misiles balísticos contra la base aérea de Ramat David. Todos fueron interceptados. No hubo bajas israelíes por la salva iraní. El ciclo se completó. Los titulares siguieron adelante. El ciclo no fue una escalada, fue una calibración. Una demostración de capacidad, contención e imposición de costos, medida con precisión, que te dice más sobre los próximos 90 días que cualquier declaración diplomática o texto de alto el fuego. Para entender por qué, necesitas ver qué está haciendo realmente Irán con su red de representantes y qué es lo que deliberadamente no está haciendo. La apertura de las operaciones el 28 de febrero, con casi 900 ataques estadounidenses e israelíes en las primeras 12 horas, mató al líder supremo Jamenei, destruyó o dañó la mayoría de los lanzadores de misiles conocidos de Irán, hundió o dejó fuera de servicio gran parte de su marina y alcanzó radares de defensa aérea en múltiples provincias. Hezbollah reanudó el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel el 2 de marzo. Israel amplió las operaciones hacia el sur del Líbano y llevó a cabo ataques en Beirut. Las salvas de misiles y drones iraníes continuaron durante marzo y abril. El 8 de abril se anunció un alto el fuego condicional. Para el 19 de junio, un entendimiento facilitado por Estados Unidos y Qatar entre Israel y Hezbollah detuvo los principales combates. La narrativa estándar trata esta secuencia como una prueba de que la red de representantes de Irán fue degradada hasta el punto de volverse irrelevante, de que los ataques de febrero rompieron el eje, de que Hezbollah es una sombra de lo que fue, y de que los ataques calibrados desde entonces son los últimos espasmos de una fuerza derrotada. Esa narrativa es incorrecta, y la razón por la que es incorrecta es la razón por la que el intercambio del 7 de junio importa mucho más de lo que su resultado de 0 baja sugiere. Irán no activó toda su red de representantes. Ese hecho, la no activación, es el dato estratégico más importante de los últimos 4 meses. Los hutíes en Yemen ofrecieron declaraciones de solidaridad y ataques ocasionales contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo, pero no lanzaron una ofensiva coordinada contra objetivos israelíes o estadounidenses. Las milicias iraquíes llevaron a cabo ataques simbólicos con cohetes y drones contra bases estadounidenses, pero no escalaron a operaciones sostenidas a nivel de campaña. Hezbollah lanzó cohetes y drones de forma periódica, lo suficiente para obligar a Israel a mantener recursos desplegados de manera sostenida en el sur del Líbano,
pero no lo suficiente para desencadenar el tipo de ofensiva terrestre israelí a gran escala que destruiría la infraestructura restante del grupo. Cada una de esas decisiones de tantear en lugar de volcar toda la fuerza, de hostigar en lugar de abrumar, fue una elección. Irán eligió la contención, y esa contención no es debilidad, es influencia. Aquí está el mecanismo. Hezbollah conserva miles de cohetes, municiones guiadas de precisión y drones a pesar de las pérdidas de marzo y abril. Mantiene una disciplinada fuerza Radwan capaz de realizar incursiones terrestres limitadas en el norte de Israel. Su estructura de mando fue degradada, pero no decapitada. Líderes operativos clave fueron eliminados, pero la estructura distribuida de células que Hezbollah pasó décadas construyendo permite una reconstitución a un ritmo más rápido del que Israel puede atacar. La movilización total de este arsenal restante lograría una de dos cosas: un bombardeo devastador, pero finito, que agotaría el inventario de Hezbollah e invitaría a una operación terrestre israelí que destruiría a la organización como fuerza militar, o una campaña sostenida que desgastaría los recursos israelíes, pero expondría cada lanzador restante, nodo de mando y sitio de almacenamiento a la superioridad aérea israelí. Ni uno de los dos resultados beneficia a Hezbollah, ni uno de los dos resultados beneficia a Irán. El arsenal vale más como una amenaza que como un cargador agotado. Esa es la lógica de la persistencia de los grupos proxy. No disparas todo, disparas lo suficiente para recordarle al adversario que la capacidad existe, lo suficiente para consumir interceptores, lo suficiente para obligar a la asignación de fuerzas terrestres, recursos aéreos y recursos de inteligencia a la frontera libanesa en lugar de a otros teatros, lo suficiente para imponer un costo político, desplazar a los civiles en el norte de Israel, mantener una presencia permanente de seguridad, generar un drenaje económico que haga que el statu quo sea más costoso para el adversario que un acuerdo negociado que preserve tu posición. El intercambio del 7 de junio fue una demostración de manual. Hezbollah dispara cohetes, obligando a la activación de la defensa aérea israelí y consumiendo interceptores. Israel ataca un cuartel general de Hezbollah en Dahiyeh, demostrando capacidad ofensiva, pero también revelando que Israel debe responder, incluso a provocaciones limitadas, lo que demuestra que las provocaciones están funcionando. Irán lanza 10 misiles balísticos contra Ramat David, obligando a la activación de Arrow y David's Sling, consumiendo interceptores de alto valor y demostrando que los ataques directos iraníes contra la infraestructura militar israelí siguen siendo posibles a pesar de 4 meses de degradación. Costo total para el lado iraní: un cuartel general de Hezbollah que puede ser reemplazado con un apartamento alquilado y un teléfono, además de 10 misiles balísticos cuyo costo de producción es una fracción del costo de los interceptores utilizados para detenerlos. Costo total para el lado israelí: interceptores que tardan meses en fabricarse, fatiga de las tripulaciones de defensa aérea por los continuos ciclos de activación, recursos de inteligencia desviados para rastrear la siguiente salva, y el costo político de una población que observa estelas de misiles sobre su país cada pocas semanas y concluye que la guerra no ha terminado. La relación de intercambio favorece al atacante, y favorece aún más al atacante con cada repetición. Los interceptores de Iron Dome cuestan aproximadamente $50,000 cada uno, baratos según los estándares de defensa antimisiles, pero se consumen en pares contra cada cohete entrante. Los interceptores de David's Sling cuestan aproximadamente $1 millón cada uno. Los interceptores Arrow 3, los que interceptan misiles balísticos a altitudes exoatmosféricas, cuestan entre $2 y $3 millones cada uno. Una salva iraní de 10 misiles que es completamente interceptada todavía le cuesta a Israel entre $20 y $30 millones en gasto de interceptores. Los 10 misiles iraníes cuestan quizás entre $3 y $5 millones en total. Repite este intercambio cada 2 o 3 semanas. En el transcurso de 90 días, el gasto únicamente en interceptores asciende a cientos de millones. El gasto en misiles para Irán asciende a decenas de millones. La proporción es de 5-1 o peor a favor del atacante, y el atacante tiene un inventario restante de misiles baratos mayor que el inventario de interceptores caros del defensor. Esto es desgaste por aritmética, no por destrucción. La dimensión libanesa mantiene a las fuerzas israelíes atrapadas en un despliegue que no pueden abandonar sin ceder terreno. Las tropas israelíes permanecen en partes del sur del Líbano. Esa presencia estaba destinada a crear un cinturón de seguridad que empujara las posiciones de lanzamiento de Hezbollah al norte del río Litani, fuera del alcance directo de las comunidades del norte de Israel. Pero una ocupación sin un acuerdo político genera la fricción que los grupos proxy están diseñados para explotar. Cada patrulla de las FDI en el sur del Líbano es un objetivo. Cada puesto de control es una provocación que genera apoyo local para Hezbollah.
Cada ataque aéreo contra una aldea libanesa produce víctimas civiles que el aparato mediático de Hezbollah convierte en material de reclutamiento. Hezbollah no necesita derrotar a las FDI en el sur del Líbano. Necesita hacer que la ocupación sea lo suficientemente costosa para que el sistema político israelí concluya que la retirada es más barata que la alternativa. Los disparos de cohetes, las incursiones de drones, los ataques con artefactos explosivos improvisados contra las patrullas, estas no son operaciones militares en el sentido decisivo. Son operaciones de imposición de costos diseñadas para elevar el cálculo político. El 19 de junio, un entendimiento facilitado por Estados Unidos y Qatar detuvo los principales combates entre Israel y Hezbollah. Posteriormente, Hezbollah rechazó elementos clave del marco relacionado entre Israel y el Líbano y continuó con violaciones de bajo nivel. El entendimiento se mantiene en la forma, no se mantiene en la sustancia, y la brecha entre la forma y la sustancia es exactamente donde opera Hezbollah, lo suficientemente obediente como para evitar desencadenar el tipo de respuesta israelí masiva que destruiría su capacidad restante, lo suficientemente desafiante como para demostrar que el alto, el fuego, no ha eliminado su presencia ni sus opciones. La mano iraní detrás de esa calibración es visible, pero cuidadosamente negable. Teherán vincula explícitamente la presión continua de los grupos proxy al comportamiento israelí en el Líbano y a la política estadounidense sobre el acceso al estrecho de Hormuz y el alivio de las sanciones. El memorando de junio ofreció a Irán una vía hacia los canales financieros y la recuperación económica. La actividad continua de los grupos proxy pone a prueba la durabilidad de ese acuerdo sin anularlo. El mensaje para Washington es preciso. Los representantes dejarán de actuar cuando Israel se retire y cuando se abran los canales financieros. Los representantes continuarán a un nivel por debajo del umbral que desencadena una represalia masiva durante el tiempo que las concesiones sigan sin entregarse. Esa condicionalidad es la verdadera palanca, no los misiles, no los cohetes. La opción de volver a lanzarlos en un momento y a una escala que Teherán controla está vinculada a concesiones que Washington debe cumplir. La dimensión energética conecta el estancamiento de los representantes con la economía mundial a través del estrecho de Hormuz. Irán conserva la capacidad de hostigar o restringir el transporte marítimo comercial a través del estrecho, como lo demostró el régimen de permisos del CGRI, anunciado a finales de junio. Cada intercambio protagonizado por representantes en el Líbano que provoca una respuesta israelí crea el riesgo de una escalada iraní en el ámbito marítimo. Cada ataque israelí contra un objetivo de Hezbollah en Beirut es interpretado en Teherán como una prueba de si el marco del alto el fuego puede absorber provocaciones, y si no puede. La respuesta en Hormuz es la siguiente carta de la baraja. Los precios de tu combustible, tus costos de transporte marítimo y tus datos de inflación están todos conectados con un cohete lanzado desde un campo en el sur del Líbano, mediante una cadena de calibración que pasa por Teherán y termina en una vía fluvial de 33 kilómetros de ancho al otro lado de Oriente Medio. Observa 3 indicadores específicos durante los próximos 45 días. Primero, si el ritmo de las operaciones de Hezbollah aumenta o disminuye. Un aumento, más cohetes por semana, ataques con drones más complejos, cualquier intento de incursión terrestre, sugeriría que Irán ha decidido que el marco actual no está produciendo concesiones con la suficiente rapidez y está aumentando el costo. Una disminución sugeriría que los canales privados están produciendo avances que aún no se han hecho públicos. Segundo, si las salvas de misiles iraníes dirigidas contra territorio israelí aumentan de tamaño. El lanzamiento del 7 de junio fue de 10 misiles. Si la siguiente salva es de 15 o 20, indicará que Irán está poniendo a prueba si las defensas aéreas israelíes pueden absorber ataques de mayor magnitud, buscando el umbral de saturación en el que algunos misiles logren atravesarlas. Esa prueba sería el indicador más trascendental de todos, porque revelaría si el inventario restante de misiles balísticos de Irán es lo suficientemente grande como para superar las defensas a una escala que esté dispuesto a utilizar. Tercero, si las fuerzas israelíes en el sur del Líbano amplían, reducen o mantienen sus posiciones actuales. Una expansión más profunda en territorio libanés, más cerca del Litani, indicaría que Israel ha concluido que la amenaza de los representantes no puede gestionarse en la línea actual y requiere una zona de amortiguamiento mayor. Una reducción indicaría que el costo político de la ocupación ha superado el beneficio de seguridad. Cualquiera de los dos movimientos cambia la ecuación sobre la que se construye el estancamiento de los representantes. El contraargumento que merece plena consideración sostiene que los ataques calibrados demuestran la debilidad de Irán y de Hezbollah, no su fortaleza. Una activación total habría ocurrido si hubiera sido viable. La naturaleza limitada del intercambio del 7 de junio, 10 misiles todos interceptados, sin víctimas,
demuestra que Irán no puede lanzar el tipo de salva abrumadora que desafiaría las defensas israelíes. El lanzamiento periódico de cohetes por parte de Hezbolá refleja una organización debilitada que carece de la capacidad necesaria para llevar a cabo operaciones decisivas. Según esta interpretación, la red de representantes está operando en su límite máximo, no en un nivel deliberadamente elegido por debajo de su capacidad. Ese argumento se basa en pérdidas documentadas. La estructura de mando de Hezbolá fue gravemente degradada. La capacidad de producción de misiles de Irán fue reducida por los ataques de febrero. Las rutas de reabastecimiento a través de Siria enfrentan una interdicción israelí continua. Las limitaciones son reales, pero el argumento supone que el objetivo de las operaciones de los representantes es lograr un efecto militar decisivo. No lo es. El objetivo es imponer costos, e imponer costos solo requiere la capacidad de disparar, no la capacidad de ganar. Hezbolá no necesita destruir la base aérea de Ramat David. Necesita obligar a Israel a gastar $30 millones en interceptores para defenderla cada pocas semanas. Irán no necesita cerrar el estrecho de Hormuz. Necesita mantener la amenaza de una interrupción lo suficientemente creíble como para que las primas de los seguros se mantengan elevadas y Washington sienta la presión. La red de fuerzas proxy no está actuando en su máximo potencial. Está actuando al nivel que maximiza la capacidad de presión, mientras minimiza el riesgo del tipo de respuesta devastadora que eliminaría esa capacidad de presión por completo. Esa optimización, el mantenimiento deliberado de un nivel de amenaza por debajo del umbral de represalia, pero por encima del umbral de tolerancia, es la estrategia militar más sofisticada que se está ejecutando en Oriente Medio en este momento. No requiere ningún genio, solo requiere disciplina. La disciplina para disparar 10 misiles cuando podrías disparar 50, lanzar cohetes desde una aldea cuando tienes lanzadores en 20, hostigar la navegación sin bloquear el estrecho, poner a prueba el alto el fuego sin romperlo. El estancamiento se mantiene porque ambas partes se benefician más de su continuidad que de su colapso. Israel gana tiempo para reconstituir sus defensas y negociar. Irán gana capacidad de presión para obtener concesiones y reconstruirse. Hezbolá gana supervivencia. Estados Unidos obtiene un marco que puede presentar ante su opinión pública como prueba de que la diplomacia está funcionando. Cada actor prefiere el equilibrio actual, incómodo, costoso y peligroso, a la alternativa de una escalada total cuyo resultado ninguno de ellos puede predecir ni controlar. El equilibrio tiene una vida útil. Las reservas de interceptores se agotan, la paciencia política se erosiona. Un solo error de cálculo, un cohete de Hezbolá que impacta una escuela, un ataque israelí que mata a un alto asesor iraní, un misil iraní que atraviesa las defensas y cae sobre una zona poblada. Hace colapsar todo el cálculo de la noche a la mañana. La disciplina que mantiene la calibración es humana. Los seres humanos cometen errores. Y en un estancamiento sostenido por la gestión precisa de la violencia en el margen de la tolerancia, un solo error no produce una corrección. Produce la guerra que cada intercambio cuidadosamente calibrado ha sido diseñado para evitar. Los 10 misiles que no impactaron nada el 7 de junio lograron más de lo que habrían logrado 10 misiles que hubieran alcanzado su objetivo. Demostraron la capacidad sin desencadenar la respuesta. Consumieron la defensa sin provocar la ofensiva. Y dejaron a cada actor del sistema, israelí, estadounidense, iraní, libanés, exactamente donde la calibración lo pretendía, calculando el precio del próximo intercambio, sin estar dispuesto a detener el ciclo, incapaz de ponerle fin y observando cómo el número de interceptores disminuye gradualmente hacia una cifra que nadie ha mencionado públicamente, pero que todos los que visten uniforme conocen. Recuerda, cada parte involucrada en este conflicto presentará su propia versión de la historia, pero la verdad suele ser mucho más compleja que los titulares o el ruido que la rodea. Así que no aceptes ninguna afirmación ciegamente. Observa los hechos, haz preguntas y decide por ti mismo qué crees que es verdad. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees que terminará este conflicto? ¿Crees que se detendrá aquí o podría escalar hasta convertirse en algo mucho más grande en los próximos meses? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Si este análisis te pareció esclarecedor, por favor dale me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y si disfrutas de análisis profundos, imparciales y basados en hechos sobre los acontecimientos mundiales, no olvides suscribirte al canal. Nos veremos de nuevo en el próximo análisis. Hasta entonces, cuídate y gracias por ver este video.